Hola, ¿qué tal? El domingo 27 de julio de 2025 estamos celebrando como iglesia el 17º domingo del tiempo ordinario, ciclo C. El evangelio de este domingo está tomado por el evangelista San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 13. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El evangelio dice así. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: No me fastidies ahora. La puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este trozo del Evangelio nos ayuda a profundizar en lo que es la oración. Nos ayuda a profundizar en la importancia de la oración, en la eficacia, la fuerza de la oración. Experimentar la fuerza, la necesidad de la oración es un gran don, un gran regalo de Dios. Y cuando la oración se nos hace una necesidad, cuando vamos viendo la eficacia de la oración, esto va produciendo mucha alegría en el corazón. Cuando vamos viendo la fuerza que tiene. Ahora bien, esta fuerza no hay que pensar que se manifiesta solo en el sentido de que se cumple exactamente lo que yo pido, sino más bien la fuerza de ese contacto, de esa relación con Dios, que me hace vivir la vida de manera distinta. Me hace vivir la vida más que buscarme a mí mismo, me hace vivir la vida buscando a Dios, el querer de Dios, que se realice la voluntad de Dios. Veamos algunos elementos, este texto tiene muchos elementos, voy a ver algunos nomás, que nos ayudan en esta profundización de la experiencia de la oración. Una cosa que hay que decir, el pueblo de Israel tenía oraciones, tiene oraciones, no es que tal vez, no sé si los apóstoles sabían oraciones, modos de rezar, algunas técnicas, tal vez tenían. Sin embargo, le pide un discípulo al Señor, uno de los discípulos, tal vez a nombre de otros también, no dice exactamente quién, dice, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos.
Esto se lo dicen cuando terminó Jesús de hacer su oración. Probablemente los discípulos veían cómo oraba Jesús y les llamaba la atención verlo en su rostro, lo que le ocurría cuando oraba, les llamaba la atención el cómo oraba, les llamaba la atención también los tiempos que se daba de oración. Y se tienen que haber dado cuenta que era un modo de orar distinto al que ellos estaban acostumbrados a ver tal vez a los fariseos o a otras autoridades religiosas de su época orando. Y le piden que les enseñe. En el fondo, ven que Jesús se relaciona de una manera tan especial con Dios en la oración que quieren aprender de él a tener esa relación con Dios en la oración. Por lo tanto, creo que acá lo que le están pidiendo al Señor es que les enseñe a relacionarse con el modo de Jesús en la oración con el Padre. Y es muy bonito que Jesús no empieza a hacer una enseñanza de técnicas. Mira, tú cuando ores, preocúpate de primero darte un momento como una técnica, ¿no? Como una serie de reglas, ¿no? Sino que parte diciéndoles, cuando oren, digan Padre. Con esto está estableciendo algo muy hermoso. Nos está enseñando que con Dios nos tenemos que relacionar. Que la oración es relación con Dios. Es compartir con Dios de un modo especial. Yo me atrevo a decir, dialogar con Dios, compartir con el Señor, sabernos que estamos con Dios, saber que cuento con su compañía, saber que cuento con su cuidado, con su amor, con su ternura, con su misericordia, que siempre cuento con Él. Y Jesús nos ha enseñado a decirle Padre. Con esto Jesús nos está diciendo que Dios es papá de nosotros y por lo tanto somos hijos e hijas de Dios. Jesús nos está diciendo que Él, Jesús, es nuestro hermano. Dios hecho hombre, Jesucristo es nuestro hermano. Nos está diciendo que entre todos nosotros somos hermanos y hermanas. Se nos agranda la familia con Jesús. La familia se hace grande. Y por eso, cuando alguien sufre, estamos llamados a sufrir con quien sufre, es decir, unirnos a su dolor, empatizar con el dolor. Cuando alguien está alegre, una buena alegría, no una alegría verdadera, no las falsas alegrías, estamos llamados a alegrarnos con esa alegría. Somos familia. Podemos hablar de la familia humana. Me lleva a acordarme de la encíclica del Papa Fratelli Tutti, que somos todos hermanos, ¿no? Todos hermanas, hermanos y hermanas. Y eso es muy hermoso. Y qué bonito que la relación con Dios es relación con nuestro Padre. Miren qué bonito. Y se nos invita a dirigirnos a Dios con la confianza de hijos y hijas que saben que su Padre es un Padre lleno de amor, lleno de ternura, lleno de misericordia, que quiere nuestro bien, que quiere lo mejor para nosotros. Un Dios lleno de amor y ternura. La palabra amor, creo que ya lo he dicho en varios comentarios, a Dios le queda chica. Su amor es más que el amor. Entonces, una primera cosa, cómo Jesús nos enseña en la oración a esa relación confiada con Dios, de confianza, de cariño, de intimidad. Eso es lo primero que quisiera decir de este texto. Una segunda cosa que quiero decir es esta parábola que Jesús sigue con esta parábola, este hombre que va donde su amigo, le llevó un amigo de visita y le va a pedir de noche.
acá el centro de la parábola está más que en el amigo, que al final, ya, si no es por ser su amigo, al final por la insistencia, tanto insistir ahí, le va a dar lo que necesita el amigo. Uno podría decir, pucha, que fome, que Dios diga, ya, pucha, está molestando mucho así que ya le voy a dar lo que está pidiendo. ¿No? No, el Señor no nos está diciendo que Dios sea así. No nos está diciendo, ya como ya, para que deje de molestar. No. El Señor se centra aquí en que tenemos que ser como el que pide, como este amigo que va a pedir. Es decir, que perseveremos en la oración. El centro de esta parábola está puesto en que seamos perseverantes en la oración, así como este hombre. Sabiendo que Dios siempre es bueno, sabiendo que Dios siempre va a estar atento a nuestras necesidades, sabiendo que Dios va a estar atento a ayudarnos en la vida. Ahora bien, alguien puede decir, yo le he pedido a Dios tanto esto y nunca ha pasado nada. Le he pedido insistentemente tales cosas y nunca pasa nada. Entonces empieza a creer que la oración no tiene fuerza. Y sin embargo, creo que la oración siempre es necesaria, siempre es fuerte. Porque lo primero en la oración es ponernos delante de Dios más que para que haga lo que yo quiero y tratar a través de la oración de yo cambiar a Dios. En el sentido de que ya tengo que convencer de esto y si lo convenzo como que lo cambié, ¿no? El diálogo con Dios y la oración con Dios es para que yo cambie. Es para que yo vaya actuando más desde lo que Dios quiere. Porque Él sí sabe lo que es lo mejor. Nosotros muchas veces no sabemos orar, no sabemos pedir. Y Dios sí sabe lo que necesitamos. Muchas veces ponemos nuestra voluntad por delante de la voluntad de Dios y más bien la oración nos tiene que llevar a disponernos para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y por lo tanto, lo hermoso, o sea, una de las tantas cosas hermosísimas más bien de la oración es precisamente eso, encontrarnos con Dios, dejarnos transformar por Dios. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Como diciendo, está el contacto con Dios que lo lleva a decir, es Cristo quien vive en mí. Que nosotros, la oración nos tiene que llevar a eso también, a que Cristo viva en nosotros y sea notorio. Entonces, por ejemplo, yo puedo rezar mucho que me libere una situación difícil y sin embargo me toca la situación difícil y a veces no me doy ni cuenta de lo bien que la enfrenté. Y la enfrenté tan bien que esa situación difícil se vio como algo fácil. Y no me quedo en esa experiencia y no veo la mano de Dios en eso y me quedo como, me tocó enfrentar esto. El Señor no escuchó mi oración. Oye, te dio la fuerza. Te dio la fuerza para enfrentar esa situación. Tal vez no te diste ni cuenta. Pero te ayudó a vivir bien esa situación. En el Evangelio de San Juan dice el Señor que no podemos hacer nada sin Él, sin su ayuda. O sea, nada bueno podemos hacer sin la ayuda del Señor. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de cómo el Señor nos ayuda a hacer bien las cosas. Y como eso es motivo de gratitud, Señor, me tocó este conflicto, pero lo pude enfrentar bien. Un sacerdote, un joven que murió de cáncer, el periodista le preguntó, ¿usted le pide a Dios que lo salve? Y él le respondió, si Dios ya me salvó, en la cruz me salvó. Yo más bien le pido en esta enfermedad, en esta experiencia, sálvame. En esta experiencia, no de esta experiencia. Es decir, manifiéstate como mi Salvador. ¿Se fijan? Entonces, la oración tiene mucha fuerza y se nos hace necesaria para vivir en mayor sintonía con el Dios de la vida, con el Dios del amor. Dios sabe dar cosas buenas a sus hijos. Dios nos da los dones más grandes
y siempre está dispuesto, y siempre no solo dispuesto, sino que está dándosenos permanentemente, dispuesto a darse y lo hace. ¿Ah? Él está disponible para nosotros, en ese sentido, dispuesto. No nos deja de lado nunca. ¿Ah? Y eso tiene que ser una convicción. La convicción de que nunca me deja de lado. Está en la experiencia de Dios que cuando hemos tenido la experiencia de Dios nos damos cuenta, somos siempre importantes para Él. Siempre nos ama. ¿Ah? Siempre. Y por lo tanto siempre está disponible, siempre está dispuesto a atendernos, está disponible para atendernos, está dispuesto a acompañarnos y lo hace. Es como un solo movimiento. Tiene la disponibilidad de su corazón para nosotros de una manera impresionante, respetando nuestra libertad. De repente somos nosotros que no lo pescamos. Nosotros que no queremos su ayuda, pero Él está dispuesto a darla. Y cuando no se la recibimos, que no la queremos recibir, Él va buscándonos para podernos dar aquello que necesitamos. Y lo que Él nos da, lo que Él nos responde en la oración, nos responde a partir de lo que son sus promesas, a partir de lo que Él nos ha dicho. Por eso es tan importante que la oración nos pone también en sintonía de ir aprendiendo, y entre más conocemos a Dios, vamos aprendiendo a orar conforme a estar más en sintonía con Él. Y por eso nos dice también al final, ¿no? Dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¡Qué don tan grande! El don de Dios mismo, Dios que se nos da. El Espíritu Santo que es el que nos enseña a orar y que cuando no sabemos orar, Él ora por nosotros. Él corrige, yo me atrevo a decir que Él corrige nuestras oraciones para que lleguen bien, porque sabe lo que más necesitamos. El Espíritu Santo que nos acompaña, el Espíritu Santo que es necesario para poder orar. Entonces, qué importante a partir de esto siempre invocar al Espíritu, la ayuda del Espíritu. Pedirle al Padre que nos dé su Espíritu para orar conforme a Él. Qué don tan grande. Ya ese solo don es motivo para estar llenos, llenas. Por algo tantos místicos han sentido en su corazón, solo Dios basta. Por algo han llegado a sentir eso y decir eso, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Santa Teresa de Ávila creo que era quien decía eso, ¿no? Pero creo que muchos místicos, sin embargo, creo que muchos místicos lo han vivido. Me he leído un autor, Eloy Leclerc, en un libro creo que se llama La sabiduría de un pobre, relacionado con San Francisco, o la sabiduría del pobre, no, de un pobre creo que es. Y decía, ponía el labio de San Francisco, no sé si son palabras de él o no, históricas, ¿no? Pero ponía el labio de San Francisco en ese libro que San Francisco decía, Dios es y eso basta. Qué maravilla sentirse lleno y llena en ese contacto vivo, ese contacto hermoso con el Dios de la vida. La oración nos ayuda a eso. La oración nos ayuda a sentir esa necesidad real que tenemos de Dios y que nos ayuda a vivir la vida con alegría por sabernos siempre amados, amadas por Dios. Siempre este Dios atento a nuestras necesidades, este Dios que nos podemos acercar a Él como Padre, ¿cierto? Y abrirnos a sus regaloneos, abrirnos a sus dones, abrirnos a dejarnos transformar por su amor, dejarnos transformar por Él. Que la oración pueda dar muchos frutos en nuestra vida y podamos experimentar la belleza de su necesidad, la belleza de su eficacia, la belleza de su fuerza. En estos días les invito a creer en la fuerza de la oración y no creer que orar por la paz es poca cosa, es una gran cosa.
no dejemos de orar por la paz. Especialmente pido para que oremos por la paz en Gaza, donde estamos ante un genocidio espantoso. Que el Señor les bendiga. Este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.